Aló. Aló, hola, hola, hola. Dijimos que, buenos días. Te digo, te doy el acceso y tú le haces admitir a todos los que están ingresando porque están ahí en espera, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya, Sí, ya te di el entiendo todo. anfitrión, me retiro de la sala, ¿ya? Ya, muchas gracias, Roberto. Ya, listo. Nos estaba, o sea, se estaba saliendo de... Tengo un curso que me he inscrito del... No. Bien, siendo 10:05, vamos a empezar. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Patricia Flores Solano. A nombre del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección para el Ambiente y para la Salud, les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto evento técnico-científico titulado Normatividad relacionada a tuberculosis ocupacional. Bien, antes de empezar nuestro evento con nuestro ponente especialista que tenemos hoy día, voy a dar pase a nuestro compañero de equipo, el licenciado Kevin Maima, que va a estar a cargo de la evaluación de pretest. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos. También dar las bienvenidas a este evento, a este cuarto evento que estamos realizando, que venimos realizándolo ya mes a mes, prácticamente los últimos días de cada mes. En esta oportunidad puedo estar a cargo de la evaluación de pretest. Consiste en 5 preguntas y las voy a compartir el enlace en el chat acá del Zoom para que puedan realizarlo. Van a contar con 10 minutos para poder realizar este pretest. ¿Sí? Es un requisito que completen este pretest. También el post-test que se va a pasar al finalizar la reunión para que puedan tener acceso a la constancia. ¿Sí? Les voy a comenzar a compartirlo. Un momento, por favor. Ya. En el chat acabo de compartir el enlace de pretest. Van a tener que ingresar a través de un correo de Google, confirmar sus datos y responder las 5 preguntas. Tienen a partir de ahora 10 minutos. A las 10:18 se va a estar cerrando ya el pretest y no se va a admitir ya más respuestas.
Buenos días a todos. Los que están ahorita ingresando, se está volviendo a compartir en el chat el enlace del pretest. Recuerden que les comentaba, tienen solo 10 minutos para poder hacer este pretest. Así que solo tienen hasta las 10:18 para poder hacerlo. ¿Ok? Por favor, también recordarles de que deben renombrarse, nombre completos, nombre, apellidos y su número de DNI, por favor.
Buenos días con todos. Sé que algunas personas que han entrado un poco tarde, se les ha admitido recién. Por favor, completen el pretest. Se está dejando el enlace para que puedan completar el pretest. Se ha estimado que completen todas a las 10:18. Creo que podemos dar de repente 2 minutos más, a las 10:20, para que puedan completar el pretest. Sí, se está compartiendo en el chat del Zoom.
igual, o sea, sí, pues, Ya, buenos días con todos. Espero que todos hayan podido ya culminar el enlace del pretest. Ya se están cerrando ya todas las respuestas. Asimismo, debido a la hora, también ya nos está permitiendo el ingreso de muchas más personas. Por otro lado, le voy a dar pase a la licenciada Patricia Flores para que haga la presentación. El ponente del día de hoy tenemos al doctor John Astete. ¿Sí? Adelante, Patricia, por favor. Gracias, Kevin. Bien, recomendaciones generales para empezar. Por favor, el equipo gestor está atento a si hay una apertura accidental de micros, se les indica que tengan sus micros apagados y el doctor va a dar su disertación. Al final de su disertación va a haber una ronda de preguntas por las cuales ustedes la pueden hacer por chat y yo se las voy a hacer llegar. Muy bien. Entonces, voy a presentar a nuestro expositor de hoy, el doctor John Astete Cornejo. El doctor John Astete Cornejo es médico especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, es experto en salud ocupacional y ambiental, es investigador y docente a nivel de posgrado en temas de medicina ocupacional, gestión en salud ocupacional y salud ambiental en la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Piura y Universidad de San. Posee experiencia en desarrollar estudios de investigación en salud ocupacional y ambiental. Ha realizado estudios relacionados a la exposición de metales pesados en poblaciones expuestas a actividades económicas. Él es miembro de honor del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Es miembro además del Consejo Editorial de la Revista Científica de Medicina del Trabajo de Brasil y de la Revista de Prevención de Riesgos Laborales de Valencia, España. Además, es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Él trabaja con nosotros como coordinador jefe de la Dirección de Medicina Ocupacional y Medicina del Trabajo aquí en Sensopa Sinense. Le damos la cordial bienvenida al doctor John Astete. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Buenos días, gracias por la presentación. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí se le escucha, doctor. Ok, muchas gracias. Muy bien, el día de hoy se me ha encomendado un tema que creo que es importante, pero también es para recordar algunos aspectos de una enfermedad ocupacional que aqueja al sector salud y específicamente centra pues en la atención a pacientes con tuberculosis como agente de riesgo principal para esta enfermedad ocupacional. No voy a describir a la enfermedad ocupacional como tal, ni la plática de hoy es hablar sobre tuberculosis, como enfermedad común o parte de tratamiento, origen, fisiopatología, etcétera, sino está definido como el tema de enfermedad ocupacional. ¿Cómo vamos a abordar este aspecto de la tuberculosis como enfermedad profesional? ¿Ok? Entonces, a lo que nos convoca, hoy vamos a abordar este tema, tocando algunos aspectos sobre las bases conceptuales que son necesarias conocer para determinar lo que es una enfermedad laboral, es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad de trabajo, que hemos visto muchas veces que algunos colegas, algunos especialistas o algunos gestores, muchas veces con el entusiasmo de ver o cómo suena un tema de enfermedad ocupacional, de laboral, contemplan algunos aspectos sin una base necesariamente teórica y que pueden llegar a distorsionar la información y por consecuencia asumir que es un sinónimo, algo que no necesariamente es sinónimo. Abordar algunos aspectos sobre tuberculosis, sobre enfermedad ocupacional. Como nos vamos a centrar específicamente a la normativa, vamos a tratar de hacer esta plática un poco más dinámica, porque al revisar la normativa en sí, tiene ciertos bemoles de cumplimiento.
hablar así como trabajadores con riesgo a tuberculosis ocupacional, quiénes son los trabajadores considerados para el tema de tuberculosis ocupacional y cómo debería ser el proceso de atención para el trabajador con tuberculosis ocupacional, ¿ok? Y por qué es necesario reportar la tuberculosis o tratarla como ocupacional cuando ésta ha sido adquirida en el trabajo. Ok, de manera introductoria es necesario recordar que la tuberculosis es una enfermedad de interés en el área de salud y la seguridad en el trabajo, puesto que el Mycobacterium tuberculosis es un agente biológico presente principalmente en las instituciones de salud. Es necesario recordar que también el Mycobacterium puede estar presente en otras actividades económicas, como lo vamos a revisar más adelante. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos señala que existe mayor probabilidad de contagio del Mycobacterium tuberculosis en las instituciones de salud como consecuencia de la exposición a factores de riesgo ocupacional. Y la tuberculosis es un problema de salud a nivel mundial según la OMS y se encuentra en la lista de enfermedades profesionales por la Organización Internacional del Trabajo. Ok, en ese mismo marco introductorio, quisiéramos establecer algunos lineamientos para la interpretación de qué es enfermedad ocupacional o qué está relacionada específicamente al tema o al contexto laboral y al trabajo. Cuando hablamos de estas tres definiciones, estamos hablando que una incluye a otra y además estamos hablando de cuando hablamos de trabajo, ocupación y empleo, hablamos de características específicas cuando nos vamos a dirigir a cierto grupo ocupacional. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de esfuerzo físico y mental que realizamos para satisfacer las necesidades, se refiere a todo tipo de trabajo. En este tipo de trabajo se incluye hasta el trabajo de los esclavos, el trabajo infantil, debemos incluir el trabajo doméstico o hasta de un estudiante. Eso es trabajo. Para satisfacer necesidades y la adquisición de bienes y servicios también. ¿Ok? En cambio, ocupación que está incluida en trabajo, ¿ok? Es el trabajo realizado a cambio de algún tipo de remuneración. ¿Ok? O algún tipo de prestación o algún tipo de beneficio con o sin relación formal. Por lo tanto, incluiría el trabajo informal también. Y empleo que está relacionado al tema laboral, ¿no? Es un trabajo remunerado realizado bajo algún tipo de relación laboral legal, sea como asalariado, como con contrato temporal o permanente, o como autónomo. ¿Por qué delimito estas definiciones? Porque en el contexto de reconocimiento de la medicina ocupacional y hasta de la salud laboral o en el contexto legal también, se dan estos tres parámetros: trabajo, ocupación y empleo. Trabajo, que cuando hablamos de trabajo como tal, estamos hablando de salud y trabajo, ¿no? Que enmarca obviamente a todos los trabajadores sin importar de repente el tipo de trabajo que realizan. Vamos a incluir, por lo tanto, también al trabajo infantil, porque yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño que realiza trabajo infantil en la calle está vendiendo caramelos y se accidenta o de repente en el proceso de la venta que está realizando se cae y llega a tener una lesión? ¿Es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? Algunas interpretaciones legales querrán decir no es accidente de trabajo porque el niño no está incluido dentro de la ley 29783. O algunos dirán, no, tampoco está incluido en el SCTR. Oye, pero ese niño estaba trabajando. ¿Es un accidente de trabajo? No, sí, claro. En el marco general de la definición de trabajo, obviamente que sí es un accidente de trabajo. Sin embargo, no es un accidente ocupacional o enmarcado en la salud ocupacional, porque ese trabajo no, de repente no está recibiendo una remuneración por una relación que existía y que de repente no tenía un empleador. Y por consecuencia no podría estar incluido dentro de la salud ocupacional y menos incluido dentro de la salud laboral, porque la salud laboral refiere a una relación contractual. Entonces, esos tres niveles son necesarios considerar, porque si ustedes revisan, por ejemplo, normativa internacional
que sí circunscribe a las bases conceptuales y a las bases teóricas, hablan sobre enfermedad laboral. Algunas interpretaciones locales dicen que la enfermedad laboral es lo mismo que enfermedad ocupacional. Pues no, porque la enfermedad laboral circunscribe a la patología que se adquiere como parte de la tarea que realiza bajo una relación contractual. Es decir, de un trabajador que tiene un contrato y que por esa tarea por la que fue contratado, esta persona llega a tener un accidente o llega a tener una enfermedad laboral. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad ocupacional, puede incluir a los trabajadores informales también. Incluyen a los trabajadores informales. Entonces, decía, una persona o un trabajador puede llegar a tener un trabajo, puede llegar a tener una enfermedad ocupacional. Bueno, hay que hablar sobre enfermedad ocupacional o sobre enfermedad laboral cuando ese tipo de relación, contractual con el empleador tiene diferentes tipos de niveles, ¿no? Ejemplo, un trabajador que no tiene contrato, que está en la informalidad, ¿puede tener una enfermedad laboral? No, pero sí puede llegar a tener una enfermedad ocupacional. Esta normativa refiere que es profesional, la patología es profesional. Lo que pasa es que en los 70 la traducción de occupational disease para lo que era el listado de enfermedades ocupacionales al castellano se tradujo como enfermedad profesional. Y esa concepción se sigue aceptando hasta la fecha. Entonces, cuando definimos enfermedad ocupacional, vamos a incluir lo que en realidad es la laboral, principalmente en Perú, los que tienen una relación contractual, y para algunas interpretaciones, en realidad el listado de enfermedades profesionales también en Perú es solamente para aquellos que están incluidos en el seguro complementario de trabajo de riesgo, más no hay un listado de enfermedades ocupacionales para aquellos trabajadores que pertenecen a actividades económicas que están fuera del listado del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que es afán de repente de otra discusión. Nos vamos centrando al tema de la tuberculosis como enfermedad ocupacional. Entonces, el Decreto Supremo 05/2012, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Establece la definición de enfermedad profesional u ocupacional, que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Ok. Entonces, toda enfermedad ocupacional está relacionada a la exposición a un factor de riesgo como parte de las tareas. ¿Ok? Como parte de las tareas que hacen en el puesto de trabajo al que fue contratado. Entonces, todo accidente o en este caso, toda enfermedad que se vaya a dar como parte de las tareas que realizó, ¿ok? Y que pueden causar daño a la persona, va a ser reconocida como enfermedad ocupacional. Entonces, ahí ya vamos circunscribiendo qué personas solamente podrían enfermar o tener una enfermedad ocupacional. Aquellos que como parte de la tarea, ¿ok? Como parte de la tarea enferman porque se exponen a un agente de riesgo o a un factor de riesgo en el trabajo. Entonces, si me dirían, por ejemplo, doctor, entonces si mi compañero de trabajo viene con tiene tuberculosis y yo trabajo en el banco o yo trabajo como administrativo y me contagia, ¿eso es enfermedad ocupacional? Pues no, porque tu trabajo no es atender a tu compañero. Esa es una enfermedad adquirida en el trabajo, pero no es una enfermedad ocupacional. Para que sea enfermedad ocupacional, es pertinente que se adquiera como parte
de las actividades, tareas que se realizan, ¿no? Como parte de la relación contractual también. Por más que se haya adquirido en el trabajo, no necesariamente es una enfermedad ocupacional. La ley 30287, la ley de prevención y control de tuberculosis en el Perú, define a la tuberculosis, en su literal A, define a la tuberculosis como enfermedad infecto-contagiosa producida por la bacteria o bacilo micobacterium tuberculosis que afecta al ser humano, produciendo una enfermedad crónica que compromete principalmente los pulmones y aunque puede afectar a cualquier otro órgano, ¿no? Y acá incluye también, de acuerdo a la sensibilidad, a la patología, que se suma pues la multidrogoresistencia o la drogoresistencia o lo extremadamente drogoresistencia. ¿Ok? Sí, el Perú tiene una resolución ministerial que reconoce el listado de enfermedades profesionales, ¿ok? Que es la resolución ministerial 480-2008 MINSA, que incluye 6 grupos de patologías que estarían siendo reconocidas como enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. El tema es de que esta resolución ministerial 480-2008, de acuerdo al mismo considerando de la resolución ministerial, está elaborada para aquellos que están incluidos en el Decreto Supremo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y está elaborada por la Comisión Técnica Médica creada, porque la Comisión Técnica Médica está creada exclusivamente para lo que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Por lo tanto, algunas interpretaciones legales solamente dicen que la resolución ministerial 480-2008, y lo dice en su considerando, ¿ok?, es exclusivamente para aquellos trabajadores incluidos en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Entonces, serían aquellos trabajadores, solamente puede ser reconocida para aquellos trabajadores que pertenecen a las diferentes actividades económicas del Decreto Supremo 08-2022. Entonces, trabajadores de actividades económicas que no están en el Decreto Supremo 08-2022 no podrían ser reconocidos como enfermedad ocupacional. Pero ahora, centrándonos al tema de la tuberculosis, el grupo 3 de la resolución ministerial 480-2008 centra a la tuberculosis en el grupo 3 como enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, a la cual hace referencia como enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención, asistencia y cuidado de enfermos y en investigación. ¿Ok? Entonces, identificamos 3 tipos de agente, ¿ok?, para que reconocen como agente de la tuberculosis en el trabajo, como tuberculosis ocupacional. Y entre ellos tenemos al Mycobacterium tuberculosis, he hecho referencia en la anterior diapositiva, al Mycobacterium avium y al Mycobacterium bovis. En relación a los síntomas están obviamente la tuberculosis, y dentro de las actividades capaces de producir la enfermedad relacionadas en la gente, se hace referencia al personal de salud o al personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas, ¿no? En el caso del Mycobacterium avium, a los avicultores y veterinarios, a trabajadores de manipulación de carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de animales y enfermos, a los trabajadores agropecuarios, vaqueros, veterinarios, a los trabajos de manipulación de carga, descarga y transporte y empleo de despojos de animales enfermos también, ¿no? Dentro de los trabajadores de salud, exclusivamente, si quisiéramos hablar del Mycobacterium tuberculosis, tendríamos que establecer el nivel de riesgo que cada puesto de trabajo tiene para determinar cuál es el riesgo de estos trabajadores de que su tuberculosis tenga el reconocimiento de una tuberculosis ocupacional. Muchos estarán diciendo, sí, pues, pero sea tuberculosis ocupacional o no ocupacional, voy a recibir tratamiento y tengo derecho a un tratamiento. Entonces, ¿qué diferencia hace de que una tuberculosis sea ocupacional o no ocupacional? Bueno, la diferencia es más a razón de la generación de derecho. Porque si bien es cierto, siendo tuberculosis ocupacional o no, tienes derecho al tratamiento,
tienes derecho, además del tratamiento, tienes derecho a una rehabilitación, de repente a que se priorice estar en programas sociales, a descansos médicos, etcétera. Y las posibles secuelas que pueda llegar a tener una persona con tuberculosis ocupacional van a ser cubiertas por el seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Asumiendo un proceso de rehabilitación o asumiendo también un proceso pensionable, si es que le deja una secuela que le incapacite para el puesto de trabajo. Por lo tanto, es necesario considerar que, además del diagnóstico clínico y del tratamiento que va a recibir la tuberculosis como parte del derecho que tenemos en Perú para el aspecto del tratamiento gratuito, etcétera, tenga que seguir la secuencia específica para su reconocimiento, porque muchas veces esta patología de orden ocupacional, en algunos casos, deja secuelas e incapacidades para seguir realizando las tareas a las que el trabajador había sido contratado, y estas secuelas pueden determinar una pérdida de incapacidad de más del 33% y podrían ser indemnizables a través del seguro complementario de trabajo de riesgo, o ser pensionables si es que la incapacidad es mayor. Y si en algunos casos esta patología que fue reconocida como ocupacional le causase el fallecimiento al trabajador, sus derechohabientes tienen derecho pues a un tema pensionable, ¿no? Muchas veces el cónyuge o la cónyuge tienen derecho a una pensión o a una renta vitalicia que va entre el 41 y el 52%, dependiendo de la edad. No sé si me ayudan con los parlantes, a alguien se le ha abierto el micro, por favor. Entonces, tenemos estos aspectos que necesarios dentro del tema normativo y del proceso, en la cual están obligados los establecimientos de salud, o las redes, los hospitales en primer orden, a tener un servicio de seguridad salud en el trabajo, en la cual, por ejemplo, al menos dentro del Ministerio de Salud, se identificó pues de que en el año 2020, al inicio de la pandemia, este cumplimiento que se debería dar desde el año 2011, era el principal incumplimiento del Ministerio de Salud dentro de sus centros hospitalarios. O sea, no cuentan, o la gran mayoría de establecimientos o hospitales no cuentan con servicios de seguridad de salud en el trabajo, no cuentan con los especialistas en seguridad de salud en el trabajo, y los que comenzaron a contar durante la pandemia, a finales o a mediados del año 2022, simplemente cerraron su servicio de seguridad de salud en el trabajo y no consideraron no solamente el cumplimiento legal, ¿no?, sino ya no consideran la gestión de la seguridad de salud de los trabajadores, pensando que solamente se hacía gestión respecto al tema del COVID. Pero en realidad hay innumerables patologías que dan responsabilidad administrativa y dan hasta responsabilidad civil y en algunos casos hasta responsabilidad penal a los representantes legales de estas instituciones. Por lo tanto, es necesario considerar que el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo es una obligación, ¿no? Es una obligación de cumplimiento y fiscalización. El hecho de que en el sector público la fiscalización de repente no se dé porque está a cargo de Servir, pero Servir no tiene una instancia específicamente que fiscalice estos aspectos, al igual que es una FIL, ¿no? Muchas veces ese déficit de fiscalización hace que también las empresas o las instituciones públicas no la cumplan. Pero tengan en cuenta que hay un gran número de trabajadores que se exponen a estas patologías de orden ocupacional. Pero vamos a seguir hablando de tuberculosis ocupacional. La población ocupada al 2022, establece que somos alrededor de 17.777.000 personas, ¿no? 17.777.000 personas somos parte de la PEP, de la población ocupada, ¿ok? De la población económicamente activa.
de los cuales, de acuerdo al reporte, al informe técnico del comportamiento del mercado laboral a nivel nacional, encuesta nacional de hogares, al informe del INEI, estos 17 millones estarían distribuidos en 5.600.000 solamente trabajadores en el sector formal y 12 millones de trabajadores en el sector informal. De estos 12.168.000, no sabemos específicamente a qué actividades se dedican y qué tipo o a qué tipo de riesgo ocupacional tienen. Y de los 5.602.000 trabajadores del sector formal, estos están distribuidos en actividades que no son consideradas de alto riesgo, es decir, que no están en el Decreto Supremo 08/2022, y en actividades económicas de riesgo, que sí están dentro del Decreto Supremo 08/2022. Pero, haciendo un cálculo del total de estas actividades económicas, estamos hablando de 1,5 millones aproximadamente de personas, o 2 millones de personas. Entonces, 2 millones de personas tendrían normativa que sí les puede reconocer el tema de una enfermedad ocupacional, de un tema administrativo, y 4 millones de personas en el sector formal, pues no. O sea, ese es un análisis de la normativa peruana, ¿no? Si vamos, la normativa peruana para el reconocimiento de enfermedades profesionales se circunscribe solamente a esta población, a los trabajadores con actividades económicas de riesgo, obviamente en las cuales está incluido salud. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los trabajadores que están en la docencia, ¿no? Que se encuentran en el sector educación. ¿Qué pasa en los trabajadores que se encuentran en el sector, no sé, financiero? En los sectores de servicio. ¿Qué pasa si se enferman? ¿Hay un listado de enfermedades profesionales que haga que los reconozca o reconozca su patología ocupacional? Pues no. Nuestro listado a la fecha solamente está circunscrito a lo establecido para los trabajadores que están incluidos dentro de las actividades económicas de riesgo. Entonces, si en el Perú existe un listado de enfermedades ocupacionales que incluye a los trabajadores formales e informales, pues no, no existe. No existe un listado que incluya a los trabajadores formales o informales. Por lo tanto, su listado no necesariamente tendría que ser de enfermedades ocupacionales. Como solamente incluye a los formales, tendría que ser un listado de enfermedades laborales, porque solamente incluiría a los formales. Sin embargo, ese listado, ¿no? Ese listado que está incluido en la Resolución Ministerial 480/2008 solo incluye a trabajadores con SSTR. Y entonces, ¿qué pasa con el listado de enfermedades ocupacionales de trabajadores que no cuentan con un SSTR o que son el sector informal? O sea, para estos trabajadores solamente tendría que hacer un estudio de causalidad de manera individual para ver si se reconoce, y muchas veces estos procesos llegan a procesos más de orden judicial y no de respuesta de orden administrativa. ¿Y cómo es el proceso de diagnóstico de enfermedades en los diferentes sectores? ¿Cómo se hace el proceso de diagnóstico? ¿Cómo se hace el proceso de atención? Vamos a tratar de responder esos aspectos en las siguientes diapositivas. La ley 30-287 sobre la tuberculosis como enfermedad ocupacional en principio establece que la tuberculosis, ¿ok? En su artículo 15 como enfermedad ocupacional, considérese a la tuberculosis como enfermedad ocupacional ligada al sector salud y otros subsectores del sector salud. Entonces, si hablamos de tuberculosis como enfermedad ocupacional, vemos que solamente la reconoce para el sector salud y otros subsectores. Sin embargo, la tuberculosis ocupacional, como habíamos visto, también está reconocida para el sector agropecuario. El listado de enfermedades profesionales, la 480/2008, también reconoce para el sector agropecuario y para el sector veterinario. Entonces, el artículo 15 establecido por la ley solamente está dirigido al sector salud y a otros subsectores. Sin embargo, esta ley de prevención de la tuberculosis en el Perú no ha considerado las otras posibles ocupaciones en la que también se adquiere de manera ocupacional o por exposición ocupacional, se adquiere la enfermedad. Si bien es cierto, una resolución ministerial que es la 480/2008 reconoce,
estamos hablando de una ley. Y de acuerdo a la jerarquía normativa, sabemos que la ley como tal solamente reconoce a la enfermedad ocupacional en el sector salud, a la tuberculosis como enfermedad ocupacional. Pero conociendo técnicamente, nos vamos a exponer a otros micobacterios de tuberculosis que van a ocasionar también tuberculosis pulmonar, pero que están asociadas a otras actividades económicas. Y estas están referidas en la resolución ministerial 480-2008. Pero obviamente estos trabajadores deberían pertenecer al seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego, el artículo 16 establece que se debe tener un plan de control de infecciones respiratorias para los establecimientos de salud. Ojo, no establece específicamente tuberculosis, porque esto está dentro de resoluciones ministeriales del 2010, para la atención, por ejemplo, con pacientes con distrés respiratorio, con patología respiratoria, del 2016, 2017 también, y establece hasta qué tipo de equipos de protección personal se deben utilizar. Pero en el artículo 16 de la ley 3287 se establece que debemos contar con un plan de control de infecciones respiratorias para los establecimientos de salud. Que los trabajadores de salud tienen derecho a contar con condiciones de trabajo que les permita disminuir los riesgos de infección, enfermedad y muerte de tuberculosis. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, estamos hablando de ambientes adecuados para la atención, ¿ok? Asociados a condiciones al lugar donde realizo mi tarea, correctamente ventilados, ¿no? Que el trabajador cuente con equipo de protección personal, que cuente con uniforme adecuado, ¿ok? No estamos hablando, pues, de uniforme en el sector salud que te den terno cada año, ¿no? Tienen que darte tú de repente la chaqueta, deben darte el mandil, etcétera, adecuado para el trabajo que realizas. Tienen que darte un equipo de protección personal también. Y obviamente, cuando hablo de condiciones de trabajo, también incluyo las condiciones de empleabilidad. No puedo tener trabajadores haciendo actividades asistenciales con un tipo de contrato flexible o precario, como es el caso de los servicios por terceros. Y además, que estos trabajadores tengan que contar de manera obligatoria, sin importar el tipo de contrato que tengan, deben contar con seguro complementario de trabajo de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo, además de los prestadores privados, lo da salud como parte de una prestación adicional. Y el seguro complementario de trabajo de riesgo tiene la parte pensión y tiene la parte salud, es decir, que te tienen que tratar, pero también te tienen que dar pensión cuando hay un tema de incapacidad. El numeral 16.2 establece que las unidades ejecutoras y establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de los otros subsectores de salud, de acuerdo a sus competencias, diseñan e implementan sus respectivos planes de control de infecciones respiratorias. Incluyen medidas de control administrativo, ambiental y de protección respiratoria, a efectos de minimizar el riesgo de contagio entre pacientes y trabajadores de salud. Entonces acá recuerdan que el paciente es el agente o el factor al que nos exponemos como parte de nuestras actividades y por consecuencia pueden enfermar o pueden causar una enfermedad, que no es lo mismo, como había comentado al inicio, de exponerme o contar con un trabajador, que con un compañero de trabajo que, por ejemplo, esté enfermo y me contagia de cualquier otra enfermedad, ¿no? Una gripe, tuberculosis, etc. Ahí no es reconocido como ocupacional. El capítulo 6 de la misma ley habla de la tuberculosis como enfermedad ocupacional en el sector salud, habla sobre el despistaje de los trabajadores de salud. ¿Ok? Entonces, acá habla sobre los trabajadores de salud tienen derecho a que se realicen los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a las normas establecidas, priorizando la prueba de despistaje de tuberculosis al iniciar sus labores, durante su permanencia y al término de su relación laboral. Dicho despistaje se realiza obligatoriamente una vez al año. Ok, si bien es cierto, la ley de prevención de tuberculosis, la 3287, ok, establece en su artículo 17 que los trabajadores de salud, ¿sí?, o los trabajadores que se exponen a un agente de riesgo que posiblemente tenga tuberculosis,
se les tiene que realizar de manera obligatoria, ¿ok? La evaluación médico-ocupacional, para lo cual obviamente las unidades ejecutoras, las direcciones de hospital tienen que realizar el presupuesto para la evaluación médico-ocupacional. Ojo, no solamente es para tuberculosis. ¿Por qué? Porque la ley 29783 establece, ¿okay?, que cada trabajador, y en este caso los trabajadores incluidos o considerados de actividades económicas de alto riesgo, tienen que tener evaluaciones anuales de manera ocupacional dirigidas, obviamente, a la actividad que uno realiza y al cual se suma el despistaje de tuberculosis. ¿Cómo lo vaya a establecer el establecimiento a través de examen clínico, radiografías u otras pruebas auxiliares? Obviamente deberá estar establecido dentro de la organización, en el perfil de evaluación médico-ocupacional o en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo interno de la institución. Pero es una obligatoriedad en la que los funcionarios o representantes legales tienen que cumplir. El artículo 18, en la cobertura de trabajadores afectados por tuberculosis, en 3 numerales hace referencia a que los trabajadores de salud que se enfermen de tuberculosis reciben tratamiento de acuerdo a los estándares normados por el Ministerio de Salud. Obviamente es un derecho. La entidad empleadora debe contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo de conformidad con la ley 26790 de la ley de modernización de la seguridad social. O sea, es obligatoriedad de que todo empleador, esto no se le descuenta al trabajador. Esta es una obligación del empleador adicional a tu salario que tiene que pagar el SSTR. Estés en el sector público o estés en el sector privado. Seas nombrado, seas CAS o seas por tercero. Muchas veces he visto que algunas unidades ejecutoras, por ejemplo, a los terceros que realizan actividades continuas, laboratorio, atención a pacientes, etcétera, les exigen el seguro complementario de trabajo riesgo. Dice, ¿por qué? Porque supuestamente son personas naturales a las cuales sí se les puede exigir. No, pero si es que van a realizar actividades propias de la institución, no debería exigirles SSTR. La institución debería comprar el SSTR. La entidad empleadora que no cumpla con contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo o que contrate coberturas insuficientes es responsable frente a la Seguridad Social y a la ONP o a la Oficina de Normalización Previsional por el costo de prestaciones de dichas entidades. Es decir, estamos hablando en este momento de tuberculosis, ¿ok? Pero lo mismo se refleja en la Ley de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. ¿Qué pasa? Si un trabajador enferma de tuberculosis en un hospital, hagamos de cuenta, eso es un hospital del MINSA, el trabajador enferma, ¿ok? El mismo hospital del MINSA no le va a dar el tratamiento. El hospital lo tiene que derivar a la seguridad para que en la seguridad social le den el tratamiento, ¿ok? Le dan el tratamiento, pero las posibles secuelas o la incapacidad que pueda llegar a tener esta persona, no se va a hacer cargo, pues, la ONP si es que el trabajador no tiene un SSTR. Si tendría un SSTR con el salud y la ONP se hace cargo. Pero si el empleador no le compró el seguro completo de trabajo de riesgo, el empleador va a tener que asumir esos costos. O es responsable frente al Seguro Social estos aspectos. Y estos están referidos en la ley, no solamente en la 26790, sino en la de tuberculosis. La ley 3287 de prevención de tuberculosis incluye o hace referencia a la definición de trabajador de salud, ¿ok? Que son las personas que laboran realizando actividades prestacionales, administrativas, preventivas, promocionales, recuperativas o de rehabilitación en salud, personal asistencial y prestadores. Y asimismo se encuentran comprendidos personal dedicado a la formación de estudiantes de carrera de la salud, como estos últimos, quienes para convertirse en los profesionales de salud se encuentran en el interior de los establecimientos de salud. Es decir, dentro de lo que es trabajadores de salud, además de los que elaboran actualmente actividades prestacionales, administrativas, preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación, personal asistencial, se incluyen a los que hacen docencia en salud y se incluyen a los alumnos en salud. ¿Ok?
¿Por qué esta premisa? Mira, esto está incluido ya en la ley 3287. Sin embargo, es pertinente considerar a todo este grupo de trabajadores para establecer el nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, ¿no? Recuerdan la pirámide de riesgo de COVID, ¿no es cierto? Entonces, esta pirámide de riesgo es frente a riesgos biológicos igual. Entonces, los puestos de trabajo de muy alto riesgo para tuberculosis serán, pues, ¿cuáles? Será el área de PCT, donde haya pacientes positivos que están recibiendo tratamiento, las áreas de neumología, las áreas de laboratorio, o todo área que atienda pacientes con tuberculosis positiva o con sospecha. Las de alto riesgo, ¿ok? Serán aquellas de repente que atiende pacientes con factores de riesgo para posible tuberculosis. Y las de bajo o de mediano riesgo serán pues las áreas de repente de recepción, las áreas de repente donde no necesariamente se atienden posibles trabajadores o personas con tuberculosis. Entonces, es necesario categorizar los niveles de riesgo también por puesto de trabajo hacia la tuberculosis, porque acá se considera el agente y el agente de riesgo es pues el trabajador, el paciente, al que el trabajador se expone como parte de sus tareas, como parte de las tareas a las que estuvo contratado. O sea, atender pacientes con sospecha, atender pacientes con tuberculosis. ¿Ok? Para el 2021, el reporte que hace el Centro Nacional de Epidemiología de acá de Perú, reporta que en los últimos 9 años se han reportado en el sistema de vigilancia un total de 1.943 casos de tuberculosis en trabajadores de salud. Este reporte extraña porque si vemos la estadística, por ejemplo, dentro del Ministerio de Trabajo, no hay reportes de enfermedad ocupacional en los hospitales, porque simplemente los hospitales no están cumpliendo con reportar esta enfermedad ocupacional. De acuerdo a la ley 29783, esto debería estar reportado en el Sistema Único de Notificación de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no están siendo notificados. ¿Ok? Los casos de tuberculosis de personal hasta el 2021 plantean que el 52% están reportados principalmente en la Seguridad Social, el 46% en el MINSA y 2% en otros sectores. Principalmente el grupo que más enferma son personal femenino y un 62% está representado entre la población que tiene entre los 25 y los 45 años de edad. Los que más se enferman son, en 48%, son el personal contratado, seguido por el personal nombrado. ¿Ok? Las áreas afectadas más por tuberculosis son las áreas asistenciales, con 19% administrativos y 5% estudiantes o internos. Este es un problema. 5% de estudiantes o internos de salud también son una responsabilidad del hospital, ¿sabían? Pero no, doctor, o sea, acá los ha mandado a una universidad privada, los ha mandado a una universidad pública. Es responsabilidad del hospital, porque si el hospital va a recibir residentes, ellos vienen con un salario y por consecuencia ahí tiene que pagarse su SSTR también. Vienen con internos. Si voy a recibir un interno, tenga o no tenga salario, se le tiene que pagar un SSTR. ¿Ok? Y ahora entran practicantes. Y muchas veces los practicantes entran a los hospitales en el desconocimiento de la dirección general, en desconocimiento de las áreas de recursos humanos o de personal, etcétera. ¿Por qué? Porque son alumnos de un médico, de una enfermera, de un obstetra, de un personal de salud que cumple funciones de docencia. Y esas prácticas hospitalarias o prehospitalarias convoca a sus alumnos, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, está bien que los convoque porque tienen que ver los alumnos en la cancha cómo es el tema, pero eso está bajo responsabilidad legal de la institución. Porque si
alumno, estudiante de ciencias de la salud, sea de una carrera profesional o una profesional universitaria o profesional técnica, es responsabilidad de la institución, porque la ley 29783 lo contempla. Y entonces, si voy a recibir alumnos, tengo que tener el presupuesto también o haber firmado un convenio con las universidades para ver quién se hace cargo. Ellos no entran con un seguro contra terceros. A ellos no les va a cubrir su seguro individual de salud. Ojo. Al admitirlos dentro de mi institución, debería pedirles también o un SSTR, ¿ok? Porque si enferman de una enfermedad, valga la redundancia, por la exposición dentro del puesto de trabajo, es responsable de esa institución y del empleador. La ley 29783, en su ámbito de aplicación, incluye a todos los empleadores del régimen laboral del sector privado y del sector público. Y incluyen a las Fuerzas Armadas y Policiales además, y trabajadores por cuenta propia. ¿Ok? Eso es respecto al ámbito de aplicación. Si hago referencia al artículo 3 sobre las normas mínimas de la presente ley, establece la prevención frente a los riesgos laborales. ¿Ok? Entonces, está circunscribiendo solamente al sector formal. Entonces, tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo que abarca el sector público y el sector privado. Entonces, abarca alrededor de esos 6 millones y algo de trabajadores. De los cerca a 18 millones de trabajadores, o sea, 6 millones de trabajadores, se va a implementar sus medidas de prevención de riesgos laborales. Los otros 12 millones no tienen normativa al respecto. El principio de responsabilidad de la ley 29783 establece que el empleador asume las implicancias, ojo, económicas, legales y de cualquier otra índole en consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, las implicancias legales hacen que no solamente cumplan con el seguro social, sino con el seguro completo de trabajo de riesgo. El principio de atención integral dice que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando obviamente la reinserción laboral. El artículo 28, ¿ok?, de la ley 29783 habla que se tienen que registrar y documentar todo lo relativo a los accidentes y a las enfermedades ocupacionales, obviamente en el marco del derecho a la confidencialidad, etc. Están obligados a realizarlo desde el 2011. Esto se ha modificado en el 2014, pero veo, si hago referencia a los que más reportan, por ejemplo, de los hospitales de enfermedad ocupacional, es el hospital de Moquegua. Creo que es el único hospital donde supuestamente la gente se enferma o se accidenta. El resto de hospitales a nivel nacional no tiene ni un accidente, no tiene ni un enfermo ocupacional, no tiene reportes, o sea, no hay ni accidentes punzocortantes, no hay pacientes que se enferman no hay trabajadores que se enferman de COVID, nada, porque no lo reportan. Como no hay un ente fiscalizador, no lo hacen. Y ese es un mea culpa a nivel institucional. Si estamos acá, trabajadores de salud y trabajadores de los hospitales, es muy posible que algunas consecuencias de falta de reconocimiento al derecho de lo que es enfermedad ocupacional sea como parte del mismo acto o no acto que hace. El artículo 42 habla sobre la investigación de accidentes y enfermedades e incidentes. La investigación de los accidentes y enfermedades e incidentes relacionados al trabajo son responsabilidad del empleador y que son parte de la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El artículo 53 sobre la indemnización por daños a la salud en el trabajo dice que el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, en caso de un producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño del trabajador. ¿Ok? Entonces, dense en cuenta un aspecto. Si hay un trabajador
Obviamente que esto no está pasando, que está dando tratamiento o está atendiendo a pacientes con tuberculosis y no tiene equipo de protección personal, lo está haciendo en un ambiente hacinado, lo está haciendo al lado de un servicio de PCT. Obviamente no pasa, ¿no? Hay una responsabilidad no solo administrativa de quien está permitiendo que ese trabajador trabaje ahí. Si es que este trabajador enferma, ¿ok? Más allá tenga el SSTR o no, que va a responder de forma administrativa, el empleador, a través de su representante legal, que puede ser su director, etcétera, tiene una responsabilidad legal. ¿Ok? Sea por tuberculosis, sea por un accidente de trabajo, o haya sido por un, no sé, COVID adquirido en el trabajo. No es responsabilidad del Ministerio de Salud que esté tramitando una ley para indemnizaciones o pensiones. No, es responsabilidad de la institución que permitió esos aspectos. Pero eso es otro tema. El artículo 76 contempla que la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Entonces, si es que la patología ocupacional del trabajador le deja una secuela, ¿ok? Le deja una secuela. Y esta secuela le incapacita para seguir trabajando en el puesto en el que realizaba, tiene derecho, uno, a que su puesto de trabajo sea adecuado. Lo adecúen para que no le genere patología. ¿Ok? Y adecuar el puesto de trabajo es establecer horas de trabajo, pausas de tiempo, adecuar de repente con controles de ingeniería como ventilación, como mejorar los equipos de protección personal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Artículo que si bien es cierto, que se incluye y se adecua además desde el año 2014. En artículo 79, sobre obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos, también él está obligado a cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes y enfermedades y reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad profesional. Para eso, cada institución tiene, pues, no solamente un servicio de seguridad salud en el trabajo, o que debe tenerlo, obviamente con personal entrenado, ¿no? Y además, con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Es el comité paritario, ¿ok? Que tiene que hacer seguimiento a a estos temas relacionados a enfermedad o accidente de trabajo. Para eso se los eligió. La mitad son empleadores y la mitad son trabajadores. Y el afán es vigilar estos aspectos de cumplimiento para evitar enfermedades o accidentes de trabajo. El título 6, también sobre enfermedades, te dice que hay que tener registro de notificación e investigación de accidentes e incidentes en coordinación con el Ministerio de Salud, lo hace el Ministerio de Trabajo. La recopilación, análisis y publicación de estas estadísticas se tienen que dar. Entonces, es obligación de la institución público-privada hacer. Y como les decía, instituciones públicas casi nadie reporta. Los hospitales no reportan sus enfermos o accidentes ocupacionales. El artículo 84 sobre enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional se ajusta a una definición legal de estas enfermedades que afectan a cualquier trabajador. Y he aquí, el listado de enfermedades ocupacionales en la tabla nacional al que hace referencia el artículo 84 de la ley solamente estaría incluido dentro de los formales al grupo que solamente tiene SSTR en este momento. La ley 22783, respecto al tema de formación, les decía, ¿no es cierto? El empleador garantiza que en el centro de trabajo el principio de prevención establece que el establecimiento deben establecer los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
deben considerarse factores sociales, laborales y biológicos diferenciados por sexo, dimensión, género, etc. Ojo, el artículo 68 de la ley dice: la seguridad en los contratistas, subcontratistas, empresas especiales, servicios de cooperación. El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollan actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas y subcontratistas o empresas especiales de servicios o cooperativas, o quien asume el contrato principal de la misma. El diseño de implementación y evaluación del sistema de gestión en salud de los trabajadores es para todos los trabajadores, personas que prestan servicios y personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios. Por lo tanto, también se incluye a aquellos que están en proceso de formación. No solamente lo menciona el artículo 68, el artículo 77 dice que la protección de los trabajadores, incluidos contratistas y subcontratistas, dice que aquellos subcontratistas, empresas especiales, etcétera, a ellos sí se les puede exigir, ¿no? A los subcontratistas se les exige para que entren a mi institución. O bajo modalidad formativa o de prestación de servicio, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. No puede ser, ¿no? Como no creo que siga pasando en las instituciones, pero yo recuerdo que, por ejemplo, en algunas instituciones, cuando yo laboré a inicios de los 2000, 2002 o 2003, decían: yo soy nombrado y tú eres contratado, yo tengo cierto tipo de derechos y tú no. No, acá no, todos tienen derechos, todos son trabajadores y tienen el mismo derecho. ¿Ok? Todos tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es un derecho fundamental, incluido en el derecho al trabajo además. O sea, no se le puede dar, porque es CAS, le voy a dar este respirador, y porque es nombrado le voy a dar este respirador. No. A todos se les da el mismo tipo de respirador. Porque es nombrado, lo voy a asegurar con esta aseguradora privada, pero a todos los CAS los voy a poner con esta otra aseguradora que me está cobrando menos y con menos cobertura. A estos trabajadores con cierto tipo de contrato les voy a poner SSTR, pensión y salud, y a los con otro tipo de contrato solamente les voy a contratar salud y no pensión. No, ¿ok? Eso es responsabilidad del representante legal. La responsabilidad por incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores es de la entidad empleadora. Si no les exige a sus contratantes, contratistas, la responsabilidad la asume el empleador. ¿Ok? Bajo modalidad formativa también. Es decir, por ejemplo, si yo, ¿no? O si un director de un hospital no le esté exigiendo a la Universidad X que todos sus alumnos entren con seguro complementario de trabajo de riesgo, entren adecuadamente con equipos de protección personal, que entren con mandil dentro del hospital y no estén saliendo al frente del hospital con el mandil, etcétera, exponer todos los patógenos que sacan del hospital. No les exige o no hay un convenio que aclare estos aspectos, la responsabilidad la asume el hospital. Por lo tanto, es pertinente que los seguros que tengan que ser cubiertos para los alumnos estén incluidos dentro de un convenio, dentro de un contrato, dentro de las autorizaciones, que tienen que quedar claro. Porque si es que esto no está claro, la asume la dirección del hospital. ¿Okay? El reglamento de la ley establece lo mismo. En su artículo 2, en la aplicación al principio de prevención, incluye a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos, todos los que estén dentro del centro de trabajo. El Decreto Supremo 0997 hace referencia a entidad empleadora, ¿no? Donde están todos los que tienen que aportar a la seguridad social y que tienen que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, y el ámbito de aplicación del seguro complementario de trabajo
de riesgo, que para el 98 se describía como obreros y empleados, habla sobre el seguro adicional del SSTR que están incluidos en el listado del Decreto Supremo 08/2022. La Ley de Modernización de la Seguridad Social establece en el artículo 3 sobre los asegurados cuáles son los afiliados regulares y cuáles son las entidades empleadoras que tienen que asegurar. Entonces, estos 5.600.000 trabajadores, como yo he referido, 4 millones están en el sector privado y 1,5 millones están en el sector público, de los cuales aproximadamente el 50% en el sector privado pertenecen a actividades económicas de riesgo, alrededor de 2 millones, y solamente en el sector público alrededor de 300.000, principalmente el sector salud, que son actividades económicas consideradas de alto riesgo. Ok, la resolución ministerial 480/2008, en su considerando lo que hacía referencia, incluye solamente aquellos aprobados por el Decreto Supremo 03/98, es decir, como parte de las normas técnicas del seguro complementario de riesgo. Y el artículo 30 del mismo, que supuestamente está relacionado a los del Ministerio de Salud, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales en su ámbito de aplicación, pero para atender exclusivamente a esos trabajadores. ¿Cuál es el proceso? Ya voy a acabar. ¿Cuál es el proceso de atención que debemos considerar para los trabajadores de salud que llegasen a enfermar por un tema ocupacional? ¿Ok? Si bien es cierto, los trabajadores de salud están incluidos en trabajadores de unidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, están incluidos también algunos trabajadores a cuenta propia, que pueden ser trabajadores de salud, que son trabajadores a cuenta propia o trabajadores independientes, o trabajadores, si es emprendedor, si es el caso de los agropecuarios, por ejemplo, como había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas instancias deben tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Es obligatorio, artículo 36 de la ley 29783. Su servicio de seguridad y salud en el trabajo, por la identificación temprana de síntomas o por las evaluaciones médico-ocupacionales, identifican a un paciente con sospecha de tuberculosis. Entonces, si identifican a este paciente con sospecha de tuberculosis, tendrán que referirlo a una OPSS de consulta externa, donde pueden hacer también las evaluaciones médicos ocupacionales. Es decir, estas clínicas o establecimientos de salud médico ocupacional también podrían identificar en las evaluaciones médicas ocupacionales un paciente con una sospecha de tuberculosis ocupacional. Para hacer el descarte si la enfermedad, en este caso la tuberculosis, es de origen ocupacional o no, tiene que ser referido a una UPSS de consulta externa de medicina ocupacional y medio ambiente, de una IPRES de tercer nivel de atención del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o privada. O sea, debería mandar, por ejemplo, si son trabajadores del MINSA, deberían ir a una OPS de medicina ocupacional de la Seguridad Social, ¿ok? Para que sea descartado si es que esa tuberculosis es ocupacional o no. O sea, no estamos hablando de que el tema del tratamiento, sino quién asume directamente el tratamiento, también el Estado lo asume a través de la Seguridad Social o a través del Ministerio de Salud. Entonces, si es que es un trabajador del MINSA, obviamente, y está asegurado, la Seguridad Social le va a dar el tratamiento. Si es incorrecto, por ejemplo, yo incluya a mi trabajador, lo incluya como parte de mi radar para darle el tratamiento, no tengo que referirlo a la Seguridad Social. La Seguridad Social le dará el tratamiento y de repente podrá enviar el tratamiento a mi sede para que sea administrado a mi trabajador. ¿Por qué tiene que descartarse este tema si es que es ocupacional o no? Ya había hecho referencia para el reconocimiento de derecho en caso de incapacidad o en caso también de un proceso indemnizatorio o en caso de una renta vitalicia posterior. ¿Ok? ¿Por qué hacerlo en una UPSS? Porque la norma, la resolución ministerial, la norma técnica de categorización de establecimiento del sector salud, o sea, no es porque no queramos hacerlo en primer, segundo, tercer nivel. Solamente los consultores de medicina ocupacional están establecidos para los terceros niveles. Entonces debería referirse al tercer nivel para el diagnóstico. Una vez que, si es que llega a tener una incapacidad para el trabajo,
ese trabajador tiene que ser referido, si es que es una tuberculosis ocupacional, tendría que ser referido a una IPS de tercer nivel a la Comisión Médica Calificadora de Invalidez o accidentes de trabajo para determinar su porcentaje de incapacidad. Y ese porcentaje de incapacidad determinará si es llega a tener una indemnización o una pensión. Doctor, pero ¿qué pasa si es una tuberculosis que no es ocupacional y me deja secuelas o me deja algún tipo de discapacidad? Allí tienes que solicitar a la Comisión Médica de AFPs la calificación de tu discapacidad o incapacidad. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene el trabajador afectado por tuberculosis? La nulidad de despido por condiciones de salud. No se le puede despedir a un trabajador asumiendo su condición de enfermedad. La continuidad del trabajador en su centro de trabajo. En el caso de que la persona afectada por tuberculosis se encuentre recuperada y que por prescripción médica al momento de reintegrarse en su centro laboral no pueda desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleado debe reasignarlo por un plazo señalado de acuerdo al médico tratante. ¿Ok? El artículo 13 dice derecho al descanso médico a causa del diagnóstico de tuberculosis. El descanso médico debe ser determinado por el médico tratante y de todas formas clínicas de la tuberculosis, así como para los casos de farmacoresistencia o reacciones adversas. Y el artículo 14 sobre facilidades para cumplir el tratamiento estrictamente supervisado. El trabajador afectado por tuberculosis, una vez concluido su periodo de desarrollo de descanso médico, tienen derecho a ingresar 1 hora después o salir 1 hora antes en los días que corresponda a su tratamiento hasta la culminación con la finalidad de que cumpla su tratamiento supervisado. Esta facilidad podría estar sujeta a compensación de horas. El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia mensual sobre la asistencia del trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual es presentada al empleado. ¿Ok? Listo. Hemos terminado una revisión de las normas existentes en Perú relacionadas al tema de la tuberculosis. Si existiese alguna consulta, dejo a que levanten la mano previamente para darles pasos durante los siguientes 5 minutos. Gracias, doctora Estete. Sí, esperamos sus preguntas, consultas, dudas, sus comentarios en el chat para poder transmitirle al doctor, por favor. Bueno, por el chat creo que solamente está la asistencia. Sí, estoy visualizando, se han quedado, a ver acá, excelente ponencia, dicen por acá. Acá están. Dice, vamos las preguntas. A Miriam, sí, lo de Miriam de repente, ¿no? Sí, sí, doctor, para estoy tuberculosis leyendo. extrapulmonar se tienen las mismas consideraciones. Tal vez un poco precisar lo que, cuando empezó su ponencia y clarificar cuál es la diferencia entre una tuberculosis común con la tuberculosis ocupacional. Doctora Estete. La tuberculosis ocupacional es la adquirida como parte de las tareas que realiza el trabajador. En este caso puede ser trabajador de salud. Pero como hemos visto, la RM 480 también puede estar incluido a trabajadores agropecuarios que también se exponen al bacilo de la tuberculosis. Okay. Acá Max Henry Pari tiene una pregunta. Dice, en el caso de minería que se trabaja por un sistema de 20×10 y se contagia por tuberculosis, ¿se considera ocupacional? No, no se considera ocupacional. Puede ser una enfermedad adquirida en el trabajo, pero no es considerada ocupacional porque como parte de las tareas, por ejemplo, de este trabajador, no era atender pacientes con tuberculosis. Salvo sea el personal de salud que atendía al personal, ¿no? Okay. Kevin Vigil, puedes hacer tu consulta por el chat también, te esperamos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Mi duda era respecto al tema de
al final de la exposición un poquito como que lo aclaró respecto al tema de los practicantes o internos o estudiantes de medicina de otras carreras de la salud. Creo que queda claro con el tema de que la cobertura también es respecto en el ámbito de formación, ¿no? Lo menciona la norma y no había prestado mucha atención en eso, pero sí queda claro. Pero respecto al tema del SCTR, entendería de que la obligación entonces es responsabilidad del hospital o de la clínica privada si es que no llega a un acuerdo con la universidad. Y en el caso de activación, también correspondería a la investigación de esa enfermedad profesional al comité o al sistema de gestión de la misma clínica hospital. ¿Cómo sería esa parte? Claro, a ver, si es un estudiante, hagamos de cuenta que es un estudiante de tercer año de ciencias de la salud y llega a adquirir una enfermedad profesional en el hospital, en principio el hospital debió haber puesto las pautas y requisitos para que ese estudiante ingrese al hospital. Entonces, en teoría, la universidad debería cubrir el SSTR de ese estudiante, ¿no? Para que pueda ingresar. Si es que la universidad no lo cubre, ya pasa a ser responsabilidad del empleador. En este caso, de la dirección del hospital o de la clínica, ¿no? Entonces, si está admitiendo a alguien sin su SSTR, lo asume el empleador. En caso de un accidente o enfermedad causada dentro del hospital, la investigación se hace cargo el empleador, ¿no? Se hace cargo el empleador a través de su comité y a través de su servicio de seguridad salud en el trabajo. Bien, tenemos dos preguntas más por aquí. Dice Miriam Quiroz, doctor, ¿solo las CIPRES de tercer nivel deben contar con un comité evaluador de enfermedades ocupacionales? En realidad, de acuerdo a la categorización de establecimiento de salud, los consultorios para la evaluación de enfermedades ocupacionales están solamente categorizados en IPRES de tercer nivel. O sea, los que deberían determinar si la enfermedad es ocupacional o no. O sea, puede ser en el sector privado o en el sector público. Otra pregunta. No confundir comités de calificación de incapacidad con consultorio de medicina ocupacional. El diagnóstico de enfermedad ocupacional es un proceso, además de clínico, es un análisis médico-legal que se hace para que su conclusión diagnóstica pase a un comité. Ok. Le decía, tenemos otra pregunta, mencionan por acá, ¿cómo solicitar los chequeos anuales a nuestro empleador? Somos personal de laboratorio referencial. Melina, sí, interesante. En realidad, no tendrías que solicitar a tu empleador, que corresponde por ley, ¿no? Hacer estas evaluaciones médicas ocupacionales, porque es una obligación de tu empleador, ¿no? Es necesario considerar que esta obligación del empleador en el sector salud al menos se da desde 1998. Se deben cumplir este tipo de evaluaciones médicos ocupacionales. En el sector privado, por ejemplo, el hecho de no haber realizado las evaluaciones médico-ocupacionales, de acuerdo a, les voy a hacer referencia, por ejemplo, a lo que el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para el sector privado establece que, por ejemplo, una sanción muy grave a una entidad financiera, ustedes la pueden buscar, a una entidad financiera, una entidad muy grave, el hecho de no haber realizado las evaluaciones médico-ocupacionales a una trabajadora, ¿no? Entonces ya existe antecedente, no solamente jurisprudencia, sino antecedente que en el sector privado, por ejemplo, el simple hecho de no realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, y estoy hablando en el ejemplo es una fila, estoy hablando de una actividad económica que ni siquiera está considerada de alto riesgo, a solicitud del trabajador, si no lo hace,
fue considerado como muy grave, ¿no? Entonces, la SUNAFIL ha establecido también que las evaluaciones médico-ocupacionales en cumplimiento de la ley son de orden obligatorio. El no realizarlo es una falta grave, muy grave, ¿no? De acuerdo a lo que dice el Tribunal de Fiscalización de la SUNAFIL. Bien, tenemos una penúltima pregunta. Si, por ejemplo, hubiese un trabajador de salud que vive en un distrito con alta prevalencia de tuberculosis y usa transporte público, ¿cómo discernir si es o no tuberculosis ocupacional? Sí, muy bien, Fiorella. Eso se va a dar no solamente en tuberculosis, sino en muchas enfermedades. Para eso se hace un análisis de causa, para ver cuáles eran las características. Esta persona puede vivir en una zona endémica, pero cuáles eran las características, por ejemplo, en las que trabajaba, bajo qué tipo de condiciones y qué tareas realizaba. Entonces, imagínate, Fiorella, de que esta persona se movilizaba 1 hora en combi, ida, 1 hora en vuelta vuelta en combi a su casa, ida y vuelta hacia el trabajo, ¿ok? Es muy probable que en la combi se exponga a gente con tuberculosis. Es muy probable, ¿no es cierto? Pero son 2 horas de exposición. Voy a poner un ejemplo, obviamente no es solamente ese componente el que se evalúa, son muchos más. Pero esta persona trabaja atendiendo 6 a 8 horas en el hospital a gente que tiene diagnóstico probable o confirmado de tuberculosis. Entonces, ¿dónde existe solamente en razón al tiempo de exposición? ¿Dónde existe mayor probabilidad de riesgo de daño? Pudo haberse enfermado en la combi, como pudo haberse enfermado en el hospital, pero a mayor exposición, mayor probabilidad de daño. Entonces se hace un análisis de causa. Los análisis de causa contemplan, uno, evaluar el riesgo de daño que se puede dar a razón del tipo de exposición y también el gradiente biológico que tendría que tener cada enfermedad a razón de la plausibilidad de la misma, en el cual te establece de que a mayor exposición, mayor posibilidad de enfermar, ¿no? Entonces, se hace un análisis de causa. Entonces, eso es responsabilidad del médico especialista en medicina ocupacional, que tiene que concluir si la patología es ocupacional o no es ocupacional. Bien, doctor, para terminar hay 2 preguntas relacionadas al tema de la responsabilidad de los estudiantes, de los internos de medicina, enfermería y de otras profesiones. Está relacionado al tema de que si no cumplen con la entrega de EPPs, ¿a quién pueden denunciar por un lado? Y por otro lado de la pregunta es el tema de cómo pueden ellos exigir ese tema de responsabilidades si no hay un vínculo contractual. A ver. En caso, bueno, primero, creo que hay unas preguntas sobre el tema del seguro también, y me decías sobre el tema del vínculo contractual, ¿no? Bueno, en principio, la obligación de contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo del SSTR para Wilson se da desde 1998. Tú que trabajas en un laboratorio referencial, tú desde 1998, tu empleador está obligado a comprarte un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, debes exigir que cumplan con eso. Si es interno de medicina, en algún centro de salud y encargado y no me dan los implementos necesarios o adecuados para procesar las muestras, soy interno de algún centro de salud y en el encargado no me dan los implementos necesarios y adecuados para procesar las muestras que llegan, ¿dónde podría denunciar esto? Si eres del sector público, tienes que comunicarlo a Servir, porque si lo denuncias a SUNAFIL, SUNAFIL va a decir que no es su competencia por ser el sector público. Si eres del sector privado, tienes que denunciarlo a SUNAFIL. Si eres del sector público, tienes que comunicarlo a Servir. Entras a la página web de Servir, hay un tema de denuncias, o también puedes hacer llegar una carta a su mesa de partes y decir que pertenezco a tal, entidad y me están asignando labores y no me están dando equipos de protección personal o no tengo seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Entonces se comunica a Servir.
y Servir solicitará la información a tu entidad. ¿Cómo puede ser derivado al médico del tercer nivel? Solamente con una hoja de referencia, José Luis. O sea, lo refieres como una hoja de referencia al tercer nivel, ¿no? Para el diagnóstico de enfermedad ocupacional. Dice que ya que el estudiante no recibe remuneración, mucho menos tiene vínculo laboral, por lo tanto, esta enfermedad no sería ni laboral ni profesional. Claro. En teoría no sería ni laboral ni profesional la enfermedad, pero sí sería ocupacional. No, la enfermedad sí sería ocupacional, porque a los estudiantes también se les considera desde el aspecto ocupacional. Sin embargo, el seguro complementario de trabajo de riesgo no incluye a estudiantes, solamente a los que incluyen con vínculo laboral, ¿no? Entonces, sí, cierto, no solamente es un vacío, sino una incongruencia, porque habla sobre los trabajadores en formación y sería una enfermedad asociada más al trabajo, pero tiene que tratarlo con el SSTR. Estoy de acuerdo contigo, Kevin, que hay una incongruencia ahí. Lo que pasa es que hay un tema más de cómo escriben, de cómo suena y más de qué es lo que significa, ¿no? Si es que es TB ocular en el personal de salud y esta se prueba que pudo haber sido adquirida en el trabajo como consecuencia de una exposición ocupacional, sí se puede considerar como enfermedad ocupacional, pero si es que hay evidencia de que hubo exposición. La diferencia entre enfermedad ocupacional y relacionada al trabajo. José Luis plantea cuál es esa diferencia. Es que la relacionada al trabajo es una enfermedad adquirida en el trabajo, pero que no es parte de tus funciones. Hagamos de cuenta, José Luis, que tienes un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que viene con gripe. Tu función no es atenderla. Tu función está en compartir con este trabajador o con esta compañera o compañero de trabajo un ambiente laboral. Y este compañero o compañera te contagia de gripe, pero no era parte de tus funciones, porque tu función no era atenderla a ella. Entonces, esta es una enfermedad común adquirida en el trabajo. Una enfermedad común adquirida en el trabajo se considera como enfermedad relacionada al trabajo. Nada, cualquier comentario al correo electrónico. Dice, buen día, somos personal de laboratorio y por ende uno de ellos se contagia. Ese personal ya no procedería a las muestras de baciloscopía y o cultivo. Ya, a ver, Giancarlo, si el personal, uno de ellos se contagia, y el personal está con diagnóstico, con tratamiento y está de alta médica, puede seguir recibiendo tratamiento. Y si está de alta, y si tiene los controles, usa el EPP, puede seguir procesando. Pero tiene que haber una evaluación previa del puesto de trabajo. ¿Ok? Pero si es que hay secuela o todavía no tiene alta, obviamente esa persona no debería estar realizando sus actividades. Ya, y la última pregunta, sí, si me permites, Patricia, favor. para no Sí, dejarles doctor, a Maribel, muchas veces la exposición de trabajadores cuando el paciente aún no tiene diagnóstico de tuberculosis en los diferentes servicios de hospitalización, si la enfermedad se presenta en el transcurso de los días. ¿Es considerada enfermedad profesional teniendo presente que el trabajador no atiende pacientes con TBC? No, a ver, si hay evidencia de que atendió en un momento pacientes con tuberculosis, se hace el análisis causal. ¿Ok? Ahora, teniendo presente que el trabajador no atiende pacientes con tuberculosis, si no atiende pacientes con tuberculosis, pues no tendría que considerarse ocupacional. Esto es más o menos referente a la consulta de cómo se movía de una zona endémica o no. Entonces, si está 6 horas atendiendo pacientes y que muy probable no tengan tuberculosis y vive en una zona endémica, obviamente la posibilidad de que sea ocupacional es mínima. Ok, muchas veces estos aspectos son necesarios no solamente revisar, sino la difusión entre todos los que puedan conocer, cualquier información científica, cualquier información que pueda orientar mejor
su atención o la orientación que ustedes tienen que dar a los trabajadores. Estamos prestos a responder. Pueden contactarse con el Centro Nacional de Salud Ocupacional o en los correos de la organización. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenos días. Gracias, doctor. Felicidades por su excelente exposición. Y para ir cerrando nuestra jornada del día de hoy, le doy pase al licenciado Kevin Maima, que está a cargo de la aplicación del POSTES. Sí, muchas gracias, Patricia. Y ya, bueno, para poder terminar ya esa ponencia con todo, al inicio de la ponencia se indicó de que iba a haber un pretest y un posttest. Entonces, ahora les voy a compartir el enlace del posttest por el chat para que puedan igualmente resolverlo. Igual van a contar con 10 minutos para poder resolverlo. Así que hasta las 11:56 van a poder resolver este posttest. Así que por favor ingresen, se está colocando el enlace en el chat.
Buenos días con todos. Ya hemos cumplido el plazo ya para poder terminar el post-test. Le voy a dar pase a la licenciada Patricia Flores para que clausure ya este evento. Gracias, Kevin. Bien, hemos llegado al final de nuestra jornada de hoy. Sin antes invitarle a nuestro próximo evento que ya estaremos publicando próximamente a nombre del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Les agradecemos su participación y nos vemos hasta otra oportunidad. Buenos días.